Vamos a hablar de la psicología del arte. Psicología es un término que se utiliza para designar al estudio del sentir y al comportamiento adosado o consecuente con ese tipo de sentir. Se analizan sensaciones, sentimientos y sus derivaciones motivacionales. El artista es un compuesto emocional, intelectual y creativo cuyo comportamiento y convencimiento se derivan del estado emocional del individuo. Una tormenta se ve diferente en la mentalidad de un individuo que teme a los truenos o relámpagos que en el individuo que disfruta con los mismos. El estado emocional del artista lo convence de apreciar o despreciar la realidad observada. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar sensaciones o sentimientos. La emoción es una especie de receptor tipo antena parabólica que capta excesos o carencias y sus alteraciones nerviosas o sensaciones. Sensación es un estímulo impulsado por el exceso o la carencia de lo normal, que actúa sobre los sensores del sistema nervioso, ya sea con la información derivada de la memoria, es decir, de recuerdos que nos influyen y nos alteran emocionalmente, o con la alteración del ordenamiento biológico del ambiente o por el exceso o carencia de algún atributo químico fisiológico del cuerpo del individuo. Se sienten sensaciones reconocibles o irreconocibles. Las reconocidas se declaran y las irreconciliables o irreconocibles asustan o preocupan. Todo tipo de sensaciones ajenas al conocimiento extrañan y alteran por su ignorancia. Al sentir un sonido desconocido, la emoción va inmediatamente a pedir al intelecto su reconocimiento. Si el intelecto lo reconoce, agrada o desagrada en base al criterio de la memoria del que lo escucha. Pero si el intelecto no lo reconoce, el sistema nervioso reacciona en consecuencia con el instinto de protección y ahí te obliga a enfrentarlo o a huir o a escapar. Al percibir un color ocurre algo parecido. Los colores ajenos al conocimiento interesan y los colores conocidos se asumen. Los desconocidos despiertan el interés por descubrirlo y los conocidos se asumen. Todo color, incluso el más oscuro, provoca algún tipo de sensación. El color es un impacto de una longitud de onda en la retina y altera el orden del conjunto de celdas. Por eso se siente luz, el tono o el color por esa alteración. Es esa alteración la que nos hace sentir que hay un objeto iluminado y porque está iluminado contiene algún tipo de color. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro alma se conforma por una conciencia que es la que nos dicta o nos hace sentir que eso vale, que eso no vale, que eso está bien, que eso está mal, que eso es cierto, que no es cierto. Esa conciencia es como la constitución del país, es nuestra constitución humana y esa conciencia existe en nuestra memoria. Es decir, en nuestra memoria nosotros vamos grabando una serie de experiencias que van modificando nuestra conciencia, pero dentro de nuestra conciencia tenemos un aspecto original, tenemos esa conciencia original a priori con la que nacemos todos, que es una noción de protoimagen o de protoidea en este caso, es una noción de lo que sería un ser humano, ¿eh? El niño pues no se aparta de esa noción de ser niño, ¿eh? Hasta que no tiene uso de razón y empieza a modificar su apariencia o su finalidad o su manera de comportarse cuando es niño, ¿eh? Existe esa noción del ser humano en ese humanismo que practica el niño. Luego, dentro de esa conciencia original existe un ideal de humanidad, un ideal de humanismo. Y el niño reacciona en base a ese ideal de humanismo que se contiene, que existe contenido en la conciencia a priori. Existe también una noción de la razón humana, del sentido común. Ese niño va a saber qué es lo que es cierto, qué no es cierto dentro de lo que le dices, ¿eh? Cuando lo compara con lo que observa, se va a dar cuenta de que aquello que le dijiste, pues no es o sí es, ¿eh? Esa noción del raciocinio, ese sentido común que le sirve para analizar las cosas, lo tiene inserto ahí. Tiene esa noción original de lo que es la justicia, el ajuste, la equidad, la ecuanimidad, el convencimiento, la correlatividad, la conexión, eso lo tiene la mentalidad original o la conciencia original del ser humano. Y tiene también la conciencia de la realización humana, es decir, tiene la conciencia del bien común. Un niño difícilmente entre 1 y 6 años va a salir a atacar a otro niño. Se va a defender en cuanto viole el instinto de protección, algún tipo de aspectos del niño, pero va a ser una defensa, pero no va a tener una agresión
no va a haber un comportamiento fuera de aquel bien común compartido por todos. Eso en nuestra conciencia original. Luego, la conciencia original del ser humano a priori tiene la noción en protoidea del ideal humano, la noción de la razón humana y la noción de la realización humana. Eso es nuestra conciencia original, pero resulta que nosotros empezamos a vivir desde que nacemos y poco a poco vamos adquiriendo otra conciencia. Esa conciencia adquirida es una conciencia de noción en imagen. Aquí tenemos la noción en imagen y esa noción en imagen es adquirida por el comportamiento, por el convencimiento, por aquel tipo de experiencias que uno ha tenido. Entonces tenemos la noción original a priori, contenida en la naturaleza humana original, y tenemos la noción de la conciencia adquirida, que es una noción aprendida. Y esa noción aprendida también se suma con la conciencia original a la hora de tomar una decisión o de hacer algún juicio. Entonces, en esa decisión intervienen sensaciones, sentimientos, conocimientos, convencimientos, experiencias, beneficios. Todo eso es parte de nuestra constitución humana con la que emitimos juicios. Y esos juicios los determina y los evalúa nuestra actitud. La actitud de una persona que conoce ciertas cosas va a justificar aquello que conoce como válido y aquello que desconoce como inválido. Luego la actitud se evalúa y esa actitud que evalúa emite una sentencia. Y esa sentencia va a ser siempre justificada por el tipo de experiencias, el tipo de sensaciones, el tipo de conocimientos, el tipo de convencimientos, todo ese tipo de argumentación que va adquiriendo la memoria del artista, poco a poco le sirve para poder ir reconociendo qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que puede hacer en ese momento del proceso del desarrollo técnico. Todo ese tipo de evaluaciones provienen de esa conciencia adquirida. La conciencia original busca la incondicionalidad ante el máximo deber, busca o necesita del control y dominio de las virtudes, el control y dominio del celo, control y dominio de los instintos. Busca también normalizarse en base a esas normas de comportamiento, de convencimiento y convivencia, y busca, lógicamente, entender también esas normas de la naturaleza de la creación. Una vez comprendidas esas regulaciones o esas reglamentaciones para poder equiparar, para poder comparar, para poder tener una base de qué es lo que es normal en el proceso, se va ejerciendo, pero debes de conocerlo primero. Entonces, ¿qué pasa? Que la conciencia te obliga a tener que superar esa situación narcisista o egoísta de hacer las cosas como yo quiero porque te debes a una técnica, te debes a un tipo de profesión, te debes a una manera de hacer y esa manera de hacer te exige que debes controlar las virtudes, que tienes que tener cuidado con la prudencia, firmeza, templanza para poder optar por aquellas alternativas válidas, válidas para tu trabajo, válidas para todos, y ser firme en la consecución de lo que estás emprendiendo, de aquellos compromisos que has establecido, ser templado también en cuanto a asumir las diferencias o a los diferentes que puedas encontrar. Es decir, todas esas exigencias provienen del proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo te obliga. Y ahí debes descubrir también ese tipo de normas, normas de comportamiento, de convencimiento y convivencia, como decíamos, y debes también descubrir esas normas de la creación, normas que se ejercen en el ámbito del ambiente en el que estás. De esa forma, poco a poco vas realizándote en base a esta dupla, a esta dualidad complementaria en cuanto a la conciencia original, la conciencia adquirida, pero como te digo, estos dos eh, aspectos lícitos, por llamarlo de alguna manera, porque intervienen en el encuentro de aquello que se ajusta, dependen de la actitud. La actitud es primordial en este caso. Si tienes una actitud que evalúa las cosas con sentido común, lógicamente vas a tener un trabajo meritorio, vas a tener el atractivo del observador, de aquel que te quiera analizar, observar o comprar un producto que realices. Y si no tienes actitud, pues lógicamente va a ser difícil que se comparta eso. Sigamos con la psicología del arte. La sensación es un estímulo, sí, es un estímulo. Podríamos decir que es semejante al timbre de una puerta. La sensación suena, el timbre suena, pero yo decido si la abro o no la abro. Es decir, recordemos que la conciencia humana tiene el poder de dominio sobre la actitud.
¿eh? A un militar en batalla, por ejemplo, el estallido de un misil resulta ser otro ruido más, ¿eh? Mientras que el mismo estallido del misil en el centro de Madrid originaría una estampida fóbica, ¿eh? El golpe que recibe un boxeador, por ejemplo, solo le cambia la cabeza de posición. Siente el dolor, como cualquiera, pero no llora. Y ese mismo golpe a un niño sin entrenamiento en el boxeo, pues lo paralizaría de miedo. O las sensaciones y los sentimientos se sienten del mismo modo en la capacidad sensible, pero se asumen o responden según la experiencia de cada uno. El valiente y el cobarde sienten el mismo miedo ante el peligro, ante el enemigo. Lo sienten igual. Uno lo afronta y el otro huye. La psicología, consecuentemente, tiene mucho que ver con la capacidad de dominio del individuo, y no solo con el dominio, sino con la recognición de lo que se siente. Algunos artistas reconocen música en los sonidos, poesía en las palabras e imágenes en los colores. La cantidad de colores existentes es inmensa, así como la cantidad de sonidos o formas de hacer poesía. El artista es el que ordena esos aspectos y los transforma en armonía. Una vez comprendido que las sensaciones y los sentimientos son estimulaciones sensitivas, vamos a analizar las reacciones mentales frente al color. Un experto en matización disfruta con las minucias de los matices. Un inexperto reacciona frente a la longitud de onda de los colores y un experto disfruta en las minucias de los matices. El inexperto en colores va a preferir la intensidad y el experto en color va a preferir la asociación cromática tonal. ¿Por qué? Porque el experto asocia las relaciones con la habilidad del que las realiza, mientras que el inexperto desconoce ese esfuerzo y prefiere lo que prefiere, o prefiere lo que percibe. Por eso, inconscientemente se ofrecen colores primarios a los niños y no asociaciones cromáticas ordenadas o armónicas. ¿Por qué? Porque para un niño es muy difícil distinguir entre grises, pero le es muy fácil distinguir entre el rojo y el amarillo. Pero ¿qué ocurre en el niño cuando le muestras en su infancia asociaciones cromáticas armónicas? Aparece un Antoñito López, o aparece un Picasso, o aparece un Filippo Lippi. Lo mismo con la música, aparece un Beethoven. Beethoven era hijo de un tenor y Enrique Iglesias es el hijo de un cantante, es decir, estos niños que están percibiendo ese tipo de nociones ya sensibles o nociones un poquito más maduras, pues lógicamente adquieren ese tipo de conocimiento antes que aquel que lo tiene que ir aprendiendo poco a poco. Pregunta clave, ¿el color estimula o deprime? Ni lo uno ni lo otro. Un día de lluvia puede ser un encanto para el que lo aprecia y una lata para quien lo desprecia. El color ni agrada ni desagrada. Es el sujeto el que lo aprecia o desprecia. Y cuando lo aprecias te agrada, cuando lo desprecias no te agrada. Imaginemos a un sujeto al que se le ofrece una pitaya. El sujeto no sabe lo que es eso. Lo mira y lo mira, pero no sabe lo que es, ni por qué es, ni para qué es. Si le preguntas qué es eso, ¿qué crees que te diría? No sé. Y si le preguntas al día siguiente qué viste ayer, ¿qué fue lo que te mostré? Diría, no lo sé. ¿Pero lo has visto? Diría que sí, pero como no sabe lo que es, no vio nada. Imagina un testigo que vio a alguien robando, pero no lo identificó. Solo sabe que vio a alguien, pero no sabe quién es. Y no lo puede identificar aunque lo vio, porque lo vio. Lo que vio fue ropa, tamaño, colores, forma, pero no vio al personaje. Solo se ve en lo que se sabe. Por eso que los nativos americanos, cuando vieron las carabelas de Colón, no sabían lo que veían y lo asociaron con lo que conocían, los dioses, deben de ser dioses. A nivel psicológico, frente a la pintura ocurre lo mismo. Vemos lo que conocemos y lo que no se conoce origina sensaciones de extrañeza, sorpresa o interés. Un ovni es únicamente eso, un objeto volante no identificado, a lo que algunos asocian con extraterrestres, otros con ángeles, otros con cualquier seudónimo imaginario tratando de comprenderlo, pero un ovni es un objeto volante no identificado. El color ni estimula ni deprime, el color impacta la retina y solo se reconoce cuando dispones de un nombre con el que asociarlo. La estimulación o depresión es un comportamiento derivado de la actitud. El desierto estimula al que lo aprecia y deprime al que lo desprecia. Apreciar o despreciar es una actitud voluntaria del individuo, por eso existen tantas y variadas respuestas frente al mismo objeto observado por distintos individuos, porque uno aprecia un aspecto y otro aprecia otro aspecto.
El atardecer es bello. Es bello para los enamorados y es un problema para el que necesita más horas de luz para terminar su trabajo. El arte plástico observado depende siempre del aprecio o desprecio del observador. El arte como terapia. El arte es un tipo de labor enriquecedora porque trabajas con estímulos de complacencia. Se busca belleza y la belleza complace. A pesar de ser un trabajo que persigue la belleza, la apreciación del valor va a depender siempre del individuo y de su capacidad de superar frustraciones. Es importante comprender que la naturaleza humana posee la capacidad de dominio y esa capacidad de dominio opera sobre los pensamientos, sentimientos y comportamientos. El artista capaz de dominar su actitud y de apreciar lo observado puede mejorar sus habilidades, mientras que el insuficiente incontinente emocional va a depender de lo que se encuentre en su proceso. El arte como actividad social. El arte espera ser apreciado y la calidad del trabajo aumenta la cantidad de interesados en ello. El artista se beneficia en la autoestima al ser apreciado socialmente. Por eso es importante producir elementos de interés universal y trascendentes. El ser humano es un ser social por naturaleza, nace en un grupo de 6 personas, 4 abuelos, 2 padres, que con él suman 7. La aceptación afectivo vinculante de los 7 asegura, dignifica y enriquece al artista a nivel familiar. Al ampliar el número de afectos, aumenta con ello también su autoestima. Por eso muchos se inician en el arte por ser o para ser apreciados. La valoración del trabajo repercute en el artista. Curiosamente, cuando se compara un cuadro o cuando se compra un cuadro, no se dice compré un cuadro de frutas, se dice compré un Cézanne, se compré un Picasso. El arte como actividad social, el arte de calidad, en ocasiones acaba en los museos. En ese caso, el artista adquiere un valor histórico. Por un lado está el bienestar recibido por la creación del cuadro y por otro lado el reconocimiento social del trabajo realizado. En ambos casos, el mérito del artista es transformado en un estímulo gratificante. La imaginería del pintor también ayuda a la recepción de interés y de aprecio. Imágenes de tipo ideológico, invita al aprecio de los que comparten dicha ideología. Si Miguel Ángel hubiera decorado la Capilla Sistina con franjas amarillas, rojas y negras, tal vez habría sido apreciado por los nacionalistas germanos, pero no por los católicos. También se utiliza el arte como documentación histórica, cuadros de la conquista o de las guerras o de la coronación de reyes, retratos de líderes políticos, religiosos o filósofos. En todo caso, el artista adquiere el reconocimiento de los observadores interesados en dichos datos. Psicología del arte. El arte por el arte. El arte como objeto propiamente tal. El arte por el arte. En ese caso, el autor pasa a ser un ignorado. Produce, pero no reconocido. El arte observado, que pretende ser únicamente lo que es, el punto de Kazimir Malevich o una fina línea pintada por Miró, son obras de arte que no pretenden más de lo que son. Estas obras muestran algo que sorprende por ser básico y totalmente opuesto al concepto y significado tradicional del arte, por su distinción en calidad. Pero son obras provocativas y esa provocación psicológica es un elemento de interés social. La gente comparte también el hecho de ser sorprendentes ante la lógica del arte. La psicología del arte tiene muchas variantes. Puede apelar a la motivación, al interés o a la sensación. Un paisaje puede ser apreciado por un ciudadano que añora la naturaleza y puede ser rechazado por el campesino que se ve todos los días ante el paisaje natural. El arte como valor, es importante reconocer que la belleza depende del aprecio. Si no se aprecia, no gratifica ni complace, pero cuando se aprecia puede lograr estándares supremos. Por ejemplo, hay quienes pagan millones de dólares por una obra de arte. ¿A qué se debe esto? En ocasiones a distinguir un estatus económico asociado al poder del comprador. El que adquiere un cuadro en ese precio es visto como un individuo poderoso. El poder es un valor, establece jerarquía, autoridad, distinción, nobleza, etcétera. Ese es un tipo de valor, el valor económico, pero además el arte produce otro tipo de valor en el autor, el valor del mérito, de la habilidad que lo distingue del vulgo, de lo popular, de lo similar. La unicidad es un valor, sabemos que somos únicos, pero no por ser únicos somos distinguidos y el arte nos distingue. Esa distinción por el arte es un valor. El arte como ideal, decimos que el arte es un compuesto de cualidad aplicada, art, cualidad y T, aplicación. El arte es la cualidad aplicada a lo máximo para desarrollar la máxima calidad de un producto. La máxima calidad humana se desprende del establecimiento vincular intrafamiliar logrado por individuos naturalmente normados. El arte se desprende de las normas de comportamiento a atender
al producto, de entender el producto, de estar atento a las máximas necesidades del producto. El arte se debe a las normas de convencimiento de reconocer las justas razones que hacen posible el desarrollo consecutivo de la creación. Y el arte se debe a las normas de convivencia de promover el bien común, el sentido común y el ideal común. Muchas gracias, pero en la próxima, y si queréis participar de nuestras clases online, es un curso de 24 clases de 45 minutos cada clase, 2 veces por semana. Me dejáis el mensaje en el teléfono que os dejo a continuación. Muchas gracias, hasta la próxima.